El mundo de un millonario amnésico se pone patas arriba cuando conoce a una doctora negra que le resulta familiar. Unas viejas fotografías son la clave de su olvidada historia de amor. ¿Qué recuerdos aflorarán? Y si valoras a tu familia y te gustan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. El constante pitido de los equipos médicos traspasó la consciencia de Jake Thompson antes de que abriera los ojos. El techo sobre él era desconocido, azulejos blancos impecables dispuestos en cuadrados perfectos, iluminados por una suave luz difusa. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, desconectado de sus órdenes. La habitación privada del Hospital Presbiteriano de Manhattan era espaciosa, con ventanales que ofrecían una vista del horizonte de la ciudad que no reconocía. Personal de seguridad estaba de pie frente a su puerta, sus sombras visibles a través del cristal esmerilado. En el interior, las máquinas monitorizaban sus constantes vitales. Sus pantallas mostraban números y patrones que no significaban nada para él. Un gran televisor de pantalla plana montado en la pared permanecía en silencio, mostrando titulares de noticias en los que no podía concentrarse. La habitación estaba llena de flores y tarjetas de recuperación, todas dirigidas a un nombre que sabía que debía ser el suyo, pero que le resultaba ajeno: Jake Thompson. Intentó sentarse, provocando una respuesta inmediata de los monitores. En segundos, el personal médico entró corriendo en la habitación, sus movimientos precisos y experimentados. Le hicieron preguntas en tono profesional que no podía responder. Sr. Thompson, ¿sabe dónde está, o puede decirnos qué día es? ¿Recuerda qué pasó? Cada pregunta resonaba en su mente, pero no llegaban respuestas. Las enfermeras revisaron sus constantes vitales, ajustaron su gotero y tomaron notas en sus tabletas. Jake las observó trabajar, intentando reconstruir por qué estaba allí. Sus brazos no mostraban lesiones visibles, pero su cabeza palpitaba con un dolor sordo y persistente. El personal lo trató con una deferencia que sugería importancia, aunque no podía recordar por qué merecía tal atención. A través de la ventana, vislumbró Nueva York, un paisaje de cristal y acero que debería haberle resultado familiar, pero que parecía un país extranjero. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en la habitación, destacando los costosos equipos médicos y las comodidades de lujo que hablaban de una riqueza que no recordaba poseer. La puerta volvió a abrirse y la doctora Maya Johnson entró en la habitación. Se movía con gracia y seguridad, su bata blanca impecable, su pelo natural recogido en un moño pulcro. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Jake sintió que algo cambiaba en el aire estéril del hospital. No era reconocimiento, seguía sin recordar nada, sino una conexión que trascendía su amnesia. Sus ojos oscuros reflejaban calidez e inteligencia, y algo más que no lograba identificar. Señor Thompson, dijo ella, con una voz tranquila y profesional. Soy la doctora Johnson. ¿Cómo se siente esta mañana? Se acercó a su cama, con una tableta en la mano, pero su atención estaba completamente centrada en él. Jake intentó hablar, con la garganta seca y la voz ronca por la falta de uso. Una enfermera le ofreció agua rápidamente, y él tomó pequeños sorbos con una pajita. No lo sé, logró decir. No recuerdo nada. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. La doctora Johnson asintió, como si esperara esa respuesta. Acercó una silla y se sentó junto a su cama, manteniendo un contacto visual que, de alguna manera, lo hizo sentir más anclado. Sufrió un accidente de coche, explicó, con palabras medidas y claras. Tuvo una lesión en la cabeza que afectó a su memoria. Lo hemos estado vigilando de cerca. Hizo una pausa, permitiéndole procesar la información. ¿Puede decirme lo último que recuerda? Jake cerró los ojos, intentando acceder a recuerdos que deberían estar ahí. En cambio, solo encontró oscuridad, un vacío donde debería estar su vida. Nada, susurró. Está todo en blanco. La confesión le provocó una oleada de pánico, pero la presencia serena de la doctora Johnson le ayudó a mantener la compostura. A lo largo del día, un desfile de visitantes pasó por su habitación, socios comerciales, abogados, asistentes personales, todos afirmaban conocerlo. Todos lo trataban con una mezcla de preocupación e interés calculado. Cada rostro era desconocido, cada nombre, sin sentido. Hablaban de empresas, inversiones y responsabilidades que no significaban nada para él. Algunos intentaron discutir proyectos en curso,
Pero el doctor Johnson limitó firmemente sus visitas, insistiendo en que necesitaba descansar. La única constante era la presencia de la doctora Johnson. Ella regresaba regularmente para revisarlo, cada visita marcada por esa misma conexión inexplicable. Mientras que otros lo trataban como un activo valioso que debía ser administrado, ella lo veía como un paciente, una persona. Sus preguntas eran directas pero amables, su manera profesional pero de alguna manera personal. Al acercarse la noche, Jake observó cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar a través de su ventana. La doctora Johnson hizo una última visita, revisando sus gráficos y ajustando su medicación. Intente descansar, le aconsejó, deteniéndose en la puerta. La recuperación lleva tiempo, señor Thompson. Lo tomaremos día a día. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y por un momento, Jake se sintió menos perdido en el vacío de sus recuerdos perdidos. Luego se fue, dejándolo solo con sus pensamientos y el pitido constante de los monitores en la creciente oscuridad. 2 semanas después de despertar en el hospital, Jake se encontraba en el vestíbulo de su ático en Park Avenue. El espacio se sentía a la vez ajeno y familiar, como una exhibición de museo de la vida de otra persona. Ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas de Central Park, y obras de arte caras adornaban las paredes, cada pieza seleccionada con evidente cuidado, pero sin ningún significado para él. Su asistente personal, Thomas, lo había llevado a casa desde el hospital, ofreciéndole una información detallada sobre las comodidades y el personal del apartamento. Ahora solo, Jake deambulaba por las habitaciones, tratando de encontrar algo que pudiera desencadenar su memoria. La cocina brillaba con electrodomésticos sin usar, la sala de estar presentaba muebles que parecían más escultóricos que cómodos, y su oficina en casa contenía tecnología que no recordaba cómo usar. En su dormitorio, Jake descubrió un álbum encuadernado en cuero guardado en un cajón de su mesita de noche. La portada estaba desgastada, lo que sugería un manejo frecuente, a diferencia del estado prístino de todo lo demás en el apartamento. Lo llevó a un sillón de cuero junto a la ventana y comenzó a pasar las páginas. Las primeras fotografías mostraban fiestas fastuosas en varios lugares del mundo. Jake se reconocía en ellas, aunque el hombre de las imágenes parecía un extraño, seguro de sí mismo, rodeado de gente hermosa, siempre con una copa en la mano. Las fotos abarcaban los últimos 5 años, documentando una vida de extremo lujo y excesos. Luego la vio. Una mujer aparecía en foto tras foto, siempre a su lado, mirándolo siempre con un afecto inconfundible. Era impresionante, con pómulos altos y cabello largo y oscuro, luciendo vestidos de diseñador que complementaban sus trajes a medida. En algunas fotos, bailaban, en otras, descansaban en yates o posaban frente a lugares emblemáticos. La intimidad entre ellos era evidente, pero Jake no sintió nada al mirar su rostro, ningún reconocimiento, ninguna emoción, solo una extraña más en su vida olvidada. Su próxima cita con la doctora Johnson estaba programada para esa tarde. Jake llevó el álbum al hospital, esperando que ella pudiera darle algunas respuestas. La consulta médica era diferente a su habitación de hospital, más pequeña, más personal, con certificados en las paredes y textos médicos alineados en los estantes. La doctora Johnson estaba sentada detrás de su escritorio, revisando sus últimos resultados de análisis cuando él entró. Doctora Johnson comenzó, luego dudó. Ella levantó la vista, y esa conexión ahora familiar brilló entre ellos. Maya se corrigió, usando su nombre de pila por primera vez. Encontré algo en mi apartamento. Colocó el álbum sobre su escritorio, abriéndolo en una página con la mujer misteriosa. La reacción de Maya fue sutil pero inconfundible. Se tensó, y algo pasó tras sus ojos, reconocimiento, quizás, o preocupación. Estudió la fotografía durante un largo momento antes de mirarlo. ¿Quieres saber quién es ella?, afirmó más que preguntó. Siento que debería conocerla, dijo Jake, inclinándose hacia adelante en su silla. Parecemos íntimos. Pero no siento nada al ver su rostro. Ningún recuerdo, ninguna emoción, nada. Observó a Maya cuidadosamente, notando cómo parecía elegir sus siguientes palabras con un cuidado inusual. Lo que importa ahora es tu recuperación, dijo finalmente, cerrando el álbum. Tu cerebro necesita tiempo para sanar. Forzar los recuerdos podría causar más daño que beneficio. Su tono era profesional,
Pero había una dureza que Jake nunca antes había escuchado. ¿Sabes quién es ella?, insistió él, la frustración creciendo en su voz. Parece que todos saben más sobre mi vida que yo mismo. Tengo derecho a conocer mi propio pasado. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, y la expresión de Maya se volvió más cautelosa. Señor Thompson, dijo, volviendo a la formalidad, como su doctora, necesito priorizar su salud. Su pérdida de memoria no es solo psicológica, sufrió un trauma significativo. Introducir demasiada información demasiado rápido podría interferir con su proceso de recuperación natural. La tensión en la habitación se volvió palpable. Jake se levantó y se paseó cerca de la ventana, pasándose las manos por el pelo. Siento que estoy viviendo la vida de otra persona, admitió. Todo en ese apartamento le pertenece a un extraño. Estas fotos muestran fiestas que no recuerdo, lugares que no recuerdo haber visitado, gente que debería conocer pero no conozco. ¿Y esta mujer? Señaló el álbum. ... es claramente importante, pero ¿por qué nadie me dice quién es? Maya también se puso de pie, manteniendo una distancia profesional. Necesitas confiar en el proceso de recuperación, insistió. Tus recuerdos pueden volver naturalmente, o puede que no. De cualquier manera, necesitas concentrarte en construir tu presente en lugar de forzar tu pasado. Sus miradas se encontraron de nuevo, y Jake vio algo más que preocupación profesional en su mirada. La conexión que había sentido desde que despertó en el hospital parecía palpitar entre ellos, complicada ahora por palabras no dichas y conocimientos ocultos. Maya rompió el contacto primero, volviéndose para tomar notas en su archivo. Deberíamos programar otra resonancia magnética, dijo, su voz firme pero distante. Y quiero que empieces a ver al Dr. Patterson para terapia cognitiva. Él se especializa en la pérdida de memoria inducida por trauma. Jake supo que la conversación había terminado, pero las preguntas se multiplicaban en su mente. Al salir de la oficina, vislumbró a Maya a través de la puerta que se cerraba. Ella estaba de pie en su escritorio, con una mano sobre el álbum de fotos, su expresión preocupada. La imagen se quedó con él mientras bajaba en el ascensor al estacionamiento donde Thomas lo esperaba, añadiendo otra capa al misterio de su vida olvidada. Las pesadillas comenzaron 3 semanas después de que Jake regresó a su apartamento. Se despertaba empapado en sudor frío, con las sábanas enredadas alrededor de él, el eco de gritos desvaneciéndose en sus oídos. Los sueños siempre tenían los mismos elementos, la mujer de las fotografías, un camino oscuro, el sonido de cristales rompiéndose y una abrumadora sensación de traición. Pero cada vez que intentaba enfocar su rostro, se disolvía en una borrosidad de rasgos y sombras. Durante un episodio particularmente severo, Jake se encontró llamando al número de emergencia de Maya a las 3 de la mañana. Se sentó al borde de su cama, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cómo sonaba y preguntándose si había cometido un error. Ella contestó a la 4ª llamada, su voz alerta a pesar de la hora. ¿Jake? ¿Qué pasa? La preocupación en su voz le hizo temblar las manos. No había querido preocuparla, pero los restos de la pesadilla aún se aferraban a él como telarañas. Sigo viéndola, dijo él, con la voz ronca. En mis sueños. Está intentando decirme algo, pero no puedo ver su rostro. Siempre hay un momento en que todo se oscurece y oigo cristales rompiéndose. Se calló, dándose cuenta de lo confuso que debía sonar. Maya guardó silencio un momento. ¿Estás en tu apartamento? Puedo estar allí en 20 minutos. A pesar de sus protestas de que ya la había molestado lo suficiente, Maya llegó exactamente 20 minutos después. Llevaba ropa informal, vaqueros y un jersey en lugar de su habitual atuendo profesional, y su cabello suelto sobre los hombros. La visión de ella hizo que algo se retorciera en el pecho de Jake, un sentimiento que no podía nombrar pero que reconoció como importante. Se sentaron en su sala de estar, las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. Maya les preparó té en su cocina sin usar, moviéndose con una gracia natural que hizo que el espacio estéril se sintiera más como un hogar. Cuando ella le entregó la taza, sus dedos se rozaron, y esa corriente de conexión, ya familiar para ambos, chispeó entre ellos. Cuéntame sobre los sueños, dijo ella, acomodándose en un sillón frente a él. Su actitud profesional se había suavizado, reemplazada por algo más personal, más íntimo.
Jake describió la pesadilla recurrente con detalle, la sensación de movimiento, el destello de los faros. La presencia de la mujer siempre a punto de alcanzarla, pero fuera de su alcance. Se siente real, concluyó. No como un sueño, sino como un recuerdo intentando aflorar. Maya lo observó por encima del borde de su taza, sus ojos oscuros pensativos. El cerebro procesa el trauma de maneras complejas, dijo. A veces, los recuerdos regresan en fragmentos, a través de sueños o destellos repentinos. Pero no siempre podemos confiar en que estos fragmentos sean representaciones precisas de lo que sucedió. Pero tú sabes lo que pasó, dijo Jake, dejando su taza con más fuerza de la necesaria. Sabes quién es ella, lo que significó para mí. ¿Por qué no me lo dices? Maya dejó su propia taza a un lado y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Jake, dijo suavemente, y el uso de su nombre lo dejó inmóvil. He jurado como médico no hacer daño. A veces, eso significa proteger a los pacientes de información que podría impedir su recuperación. Y a veces, la protección hace más daño que bien, replicó él. Siento que me estoy volviendo loco, Maya. Todas las noches, veo a esta mujer que claramente fue importante para mí, pero no puedo recordarla. Durante el día, camino por un apartamento lleno de evidencia de una vida que no reconozco. Lo único que se siente real. Se detuvo, consciente de repente de lo cerca que habían estado de algo peligroso. Maya contuvo el aliento, y por un momento, la distancia profesional entre ellos se disipó por completo. Que se siente real, susurró, aunque su expresión sugería que ya conocía la respuesta. Tú, dijo Jake simplemente. Desde el momento en que abrí los ojos en esa habitación de hospital, tú has sido lo único que se siente genuino en todo este lío. No sé por qué, y no sé qué significa, pero sé que es verdad. La confesión flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba dispuesto a afrontar. Maya se levantó de golpe y se dirigió a la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba el conflicto en su expresión. No debería estar aquí, dijo, pero no hizo ademán de irse. Esto traspasa muchos límites profesionales. Jake se unió a ella en la ventana, procurando mantener cierta distancia física a pesar de la atracción que sentía por ella. No te pido respuestas sobre mi pasado, dijo. No ahora. Solo te pido que no te vayas. Maya se volvió para mirarlo, y en sus ojos él vio la misma lucha que él sentía, la tensión entre lo que debían hacer y lo que querían hacer. Finalmente, asintió. Me quedaré hasta que salga el sol, dijo. Pero mañana, tenemos que hablar de transferir tu cuidado a otro doctor. Pasaron el resto de la noche hablando de temas más seguros, sus años en la facultad de medicina, el progreso de su fisioterapia, los cambios en la ciudad que ambos llamaban hogar. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos rosados y dorados, Jake se dio cuenta de que no había pensado en la pesadilla ni una sola vez desde que Maya llegó. Pero mientras la veía recoger sus cosas para irse, se preguntó si había cambiado un tipo de tormento por otro. Maya estaba sentada en el pequeño apartamento de Brooklyn de su hermana Amara, observando el vapor que se elevaba de una taza de café intacta. El espacio no podía ser más diferente al ático de Jake, cálido, vivido, con paredes cubiertas de carteles de protesta y calendarios de organización comunitaria. Amara caminaba de un lado a otro por el suelo de madera gastado, sus trenzas balanceándose con cada giro. Te estás involucrando demasiado, dijo Amara, deteniéndose para mirar a su hermana. He visto las revistas, Maya. Ya están inventando historias sobre el millonario amnésico y su dedicada doctora. ¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a tu carrera? Cogió su teléfono, desplazándose por los titulares que hicieron que Maya se estremeciera. No es así, protestó Maya, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella. Él es mi paciente, y está luchando. Esa noche me llamó por las pesadillas. Se detuvo cuando la expresión de Amara se endureció. ¿Fuiste a su apartamento en mitad de la noche?, preguntó Amara, elevando la voz. Maya, eres más lista que para esto. Hombres como Jake Thompson no terminan con mujeres como nosotras. Nos usan, nos explotan y luego pasan a lo siguiente que capte su atención. Maya se levantó, necesitando moverse. No lo conoces. Ahora es diferente, vulnerable, perdido.
No es la misma persona que organizaba esas fiestas y llevaba ese estilo de vida excesivo. «¿Por qué no lo recuerdan?», replicó Amara. «¿Pero qué pasa cuando recupere la memoria? ¿Cuando recuerde quién es realmente?». El hombre posee la mitad de los desarrollos de lujo de Manhattan. Sus empresas han desplazado a comunidades enteras. A nuestras comunidades. La verdad de las palabras de su hermana golpeó a Maya como un puñetazo. Ella había visto la gentrificación de primera mano en su trabajo en el hospital. Había observado cómo los residentes de toda la vida eran expulsados por el aumento de los alquileres en edificios propiedad de personas como Jake Thompson. Sin embargo, el hombre que conocía ahora parecía desconectado de todo eso. Más tarde ese día, durante la sesión de terapia programada de Jake, Maya no podía quitarse las palabras de su hermana de la cabeza. Jake notó su distracción inmediatamente. «Algo anda mal», dijo, estudiando su rostro con una intensidad que la incomodó. Maya respiró hondo, manteniendo la distancia profesional detrás de su escritorio. «Mi hermana planteó algunas preocupaciones sobre nuestra relación profesional». Observó cómo su expresión cambiaba de preocupación a comprensión. «Ella cree que soy peligroso», dijo Jake en voz baja. Un hombre blanco rico con un pasado misterioso que se acerca demasiado a su hermana. Probablemente tenga razón en preocuparse. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que Maya había llegado a reconocer como señal de angustia. «Es más complicado que eso», dijo Maya, aunque no podía mirarlo a los ojos. Sus empresas, sus prácticas comerciales, han tenido un impacto real en las comunidades de esta ciudad. Las comunidades que importan a mi familia y a mí. Jake absorbió la información con un dolor visible. «Dime», le exigió. «¿Qué he hecho? ¿Qué clase de persona era?». Sus manos apretaban los brazos de la silla, los nudillos blancos por la tensión. Maya dudó, dividida entre su deber como doctora y el peso de la verdad. «Tus proyectos inmobiliarios han provocado un desplazamiento significativo en barrios históricamente negros e hispanos. El grupo Thompson es conocido por comprar viviendas asequibles y convertirlas en apartamentos de lujo». El color se le fue de la cara a Jake. Se levantó de golpe, dirigiéndose a la ventana, su postura por defecto cuando se sentía abrumado. «He estado viviendo en ese apartamento, gastando dinero que no recuerdo haber ganado, mientras que la gente está siendo desalojada de sus hogares por mi culpa. No puedes asumir la responsabilidad de decisiones que no recuerdas haber tomado», dijo Maya, pero las palabras se le quedaron cortas. Jake se volvió hacia ella, con una expresión atormentada. «Pero soy responsable. Esas son mis empresas, mis decisiones, aunque no recuerde haberlas tomado. No es de extrañar que dudaras en contarme sobre mi pasado». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «¿Es por eso que no me cuentas de la mujer de las fotos? ¿Ella también formaba parte de todo esto?». Maya se levantó, moviéndose instintivamente hacia él antes de detenerse. «Jake, necesitas concentrarte en tu recuperación. Estas revelaciones sobre tu pasado, claramente te están abrumando». «Deberían abrumarme», dijo con fiereza. «Debería sentirme enfermo por esto. Quizás por eso no lo recuerdo, quizás no podía vivir con lo que me había convertido». Dio un paso hacia Maya, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos. «Pero cuando estoy contigo, me siento como una persona diferente. Como si pudiera ser mejor de lo que era». El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Maya pensó en las advertencias de su hermana, en su ética profesional, en las comunidades a las que había jurado servir. Jake representaba todo lo que debería rechazar, pero no podía negar la conexión entre ellos. «Debería derivarlo con otro médico», dijo suavemente, sin apartarse. «Esto se está complicando demasiado». «Todo esto es complicado», respondió Jake. «Pero usted es la única persona que me hace sentir que no estoy perdido». Extendió la mano como para tocarle la cara, luego la dejó caer. «Lo siento. Sé que le estoy complicando la vida. Entenderé si quiere dar un paso atrás». Maya sabía que debería aceptar, que debería terminar con esto ahora antes de que fuera más lejos. En cambio, se encontró diciendo, «Vamos a tomarnos un descanso de la terapia hoy. Necesita tiempo para procesar todo esto». Mientras veía a Jake salir de su consulta, Maya se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su carrera.
o peor aún, si estaba traicionando todo y a todos los que había luchado por proteger a lo largo de su vida profesional. La sala de terapia en el consultorio del Dr. Patterson se sentía como una jaula para Jake. A diferencia del espacio cálido y profesional de Maya, esta habitación estaba diseñada para ser agresivamente neutral, paredes beige, obras de arte genéricas y muebles que parecían calculados para evitar cualquier respuesta emocional fuerte. Jake se sentó en un sillón de cuero, observando al Dr. Patterson revisar las notas de sus sesiones anteriores. «Probemos algo diferente hoy», sugirió el Dr. Patterson, dejando a un lado su bloc de notas. «Quiero explorar los momentos justo antes del accidente. Cierre los ojos y concéntrese en la sensación de estar en el coche». Su voz adquirió una cualidad medida, hipnótica, que le puso la piel de gallina a Jake. Jake obedeció, aunque a regañadientes. La oscuridad detrás de sus párpados cerrados parecía moverse y cambiar. «Estoy conduciendo», comenzó, con voz insegura. «Está lloviendo. Los limpiaparabrisas se mueven, pero no alcanzan a limpiar toda el agua». El recuerdo, o quizás la imaginación, se sentía resbaladizo, difícil de aferrar. «Bien», animó el Dr. Patterson. «¿Qué más notas? ¿Algún sonido? ¿Olores?» Jake clavó los dedos en los reposabrazos. «Perfume», dijo de repente. «Perfume caro. Y una discusión. Estamos discutiendo sobre». El recuerdo se fragmentó, disolviéndose en destellos de sensaciones. El chirrido de neumáticos. El destello de los faros de un coche que venía de frente. La voz de una mujer diciendo algo que le apretó el pecho de rabia. Abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. El Dr. Patterson lo observaba con interés clínico, tomando notas. «Mencionaste una discusión», le indicó. «¿Puedes recordar de qué discutían?» Antes de que Jake pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. La secretaria del Dr. Patterson entró, llevando un sobremanila. «Disculpe la interrupción, pero el señor Davidson insistió en que esto no podía esperar». Le entregó el sobre a Jake y salió rápidamente de la habitación. Jake reconoció la dirección del remitente, era de Marcus Davidson, uno de sus amigos más antiguos según Thomas. El mismo amigo que lo había visitado en el hospital y le había mencionado una traición. Con manos temblorosas, Jake abrió el sobre y sacó una carta y varias fotografías. La carta era breve: «Jake, encontré esto en la caja fuerte de mi oficina. Me pediste que las guardara antes del accidente. Dijiste que eran un seguro. Ahora creo que necesitas verlas. Ten cuidado con quien confías. Marcus». Las fotografías mostraban a Jake en varios eventos sociales, pero no eran como las de su álbum. Estas captaban momentos que no estaban destinados a ser vistos, conversaciones susurradas en rincones, apretones de manos que parecían más amenazas, y dinero cambiando de manos de una forma que sugería ilegalidad. En varias fotos aparecía la mujer de su álbum, pero en estas imágenes no lo miraba con afecto. Su expresión era calculadora, depredadora. S.R. Thompson, la voz del Dr. Patterson pareció venir de muy lejos. «¿Le gustaría compartir lo que ha recibido?» Jake se levantó de golpe, metiendo las fotos de nuevo en el sobre. «Se acabó la sesión», logró decir, ya moviéndose hacia la puerta. Necesitaba aire. Necesitaba respuestas. Sobre todo, necesitaba hablar con Maya. Pero cuando llegó al hospital, la secretaria de Maya le informó que había tomado un día libre, el primero en 3 años. La coincidencia le pareció incorrecta, añadiendo otra capa de inquietud a sus crecientes sospechas. En lugar de volver a su apartamento, Jake ordenó a su chofer que lo llevara a la oficina de Marcus Davidson en el distrito financiero. La oficina en esquina de Marcus ofrecía una vista del puerto, pero Jake apenas la notó. «Dime todo», exigió sin preámbulos. «No más protecciones. No más esperar a que mi memoria regrese». «¿Qué pasó realmente la noche del accidente?» Marcus parecía mayor que en su visita al hospital, más desgastado. Sirvió 2 copas sin preguntar, deslizando una hacia Jake. «¿Seguro que quieres saber?» «Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido». «La mujer de las fotos», insistió Jake. «¿Quién es? ¿Qué hacía realmente en mi vida?» Marcus tomó un largo trago antes de responder.
Se llama Elena Pierce. Se acercó a ti hace aproximadamente un año, diciendo que estaba interesada en invertir en tus proyectos. Hermosa, brillante y completamente despiadada. Caíste rendido, empezaste a mezclar negocios con placer. Todos intentamos advertirte, pero no hiciste caso. ¿Advertirme de qué? Te estaba utilizando, Jake. Se acercó a ti, aprendiendo tus secretos, tus debilidades. Descubrimos que trabajaba con un grupo de inversores que querían hacerse con tus empresas. Necesitaban información comprometedora sobre ti, y ella era su vía de entrada. Marcus hizo una pausa, estudiando el rostro de Jake. Pero algo salió mal. Descubriste su engaño, la confrontaste. Esa fue la noche de tu accidente. La cabeza de Jake palpitaba con un dolor fantasma. La discusión en el coche murmuró. Estábamos peleando por una traición. El informe policial dice que perdiste el control bajo la lluvia, continuó Marcus. Pero lo curioso es que Elena salió ilesa del accidente. Y en pocas horas, desapareció por completo. Nadie la ha vuelto a ver. Jake clavó la mirada en su bebida intacta, los recuerdos titilando en los bordes de su conciencia como relámpagos lejanos. Maya, dijo de repente. ¿Ella sabe de todo esto? ¿Es por eso que no me habla de Elena? La expresión de Marcus cambió sutilmente. La doctora Johnson, dijo con cuidado, tiene su propia conexión con esta historia. Pero ese no es mi secreto que contar. Alcanzó el teléfono de su escritorio. Creo que es hora de que hables con alguien más que conoce la verdad. Alguien que ha estado esperando a que recuerdes. Maya estaba sentada en su pequeña oficina en la clínica comunitaria donde hacía voluntariado los fines de semana, lejos de los prístinos pasillos del Presbyterian de Manhattan. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas polvorientas, iluminando un escritorio atestado de expedientes de pacientes y solicitudes de subvenciones. Había huido hasta allí después de recibir el mensaje de Marcus Davidson, sabiendo que no podía enfrentarse a Jake en su oficina habitual. Su teléfono volvió a vibrar, la séptima llamada de Jake en 2 horas. Cada llamada perdida era como un dolor físico, pero no podía contestar. No ahora que Marcus había revelado la verdad sobre Elena. El peso de los secretos la oprimía, dificultándole la respiración. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía, una que Jake nunca había visto, una que conectaba todas las piezas de este complicado rompecabezas. La puerta de su oficina se abrió y Amara entró sin llamar. Una sola mirada al rostro de Maya le dijo todo lo que necesitaba saber. Él se enteró de Elena, dijo Amara. No era una pregunta. Marcus Davidson se lo dijo, confirmó Maya, con la voz hueca. Pero no todo. No sobre. Gestos hacia la fotografía en sus manos. Sabías que este día llegaría, dijo Amara con suavidad, acercando una silla junto a su hermana. No puedes seguir evitándolo. O dilema era claro, o decirle toda la verdad o alejarse por completo. El teléfono de Maya volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de texto. A pesar de su buen juicio, lo leyó. Maya, por favor. Sé que hay más en esta historia de lo que Marcus me contó. Necesito oírlo de ti. Encuéntrame en el banco del Central Park donde hablamos la primera vez después de mi liberación. Esperaré todo el día si es necesario. El mensaje la impactó por su sencillez y determinación. Recordaba perfectamente ese banco. Fue donde Jake se había abierto a ella por primera vez sobre sus miedos a nunca recuperar sus recuerdos. También fue donde ella sintió por primera vez que sus límites profesionales comenzaban a desmoronarse. Tengo que terminar con esto, dijo Maya, levantándose de golpe. Él merece concentrarse en su recuperación sin. Se quedó callada, incapaz de expresar la compleja red de emociones y obligaciones que los unían. El camino a Central Park se le hizo a la vez demasiado largo y demasiado corto. Maya vio a Jake inmediatamente, estaba sentado en su banco. Su habitual traje caro reemplazado por ropa informal que lo hacía parecer más el hombre que había llegado a conocer, que el desarrollador millonario que había sido antes del accidente. Él se levantó cuando la vio acercarse, y la mirada en sus ojos la hizo querer darse la vuelta y correr. En cambio, se obligó a avanzar hasta que se encontraron frente a frente bajo la débil luz de la tarde. ¿Conocías a Elena?, dijo Jake sin preámbulos. No era una pregunta.
Por eso has sido tan cuidadosa con lo que me cuentas. Por eso no me muestras más fotos ni rellenas los huecos de mi pasado. Maya se cruzó de brazos, luchando contra la urgencia de acortar la distancia entre ellos. Jake, hay cosas sobre tu pasado, sobre Elena, sobre todo, que no estás preparado para saber. Esa no es una decisión tuya, replicó él, su voz elevándose ligeramente antes de controlarse. Todas las personas en mi vida parecen pensar que saben qué es lo mejor para mí, que puedo y que no puedo soportar. Pero es mi vida, Maya. Mis recuerdos. Mi verdad. Y mis obligaciones éticas, le recordó ella, aunque las palabras sabían a hiel. Soy tu médico. Todo lo que he hecho ha sido para proteger tu recuperación, dijo Maya. Jake se acercó, lo suficiente como para que ella viera el dolor y la frustración en sus ojos. No, dijo él suavemente. Dejaste de ser solo mi doctora la noche que viniste a mi apartamento. Quizás incluso antes. Lo que hay entre nosotros, esta conexión, es más que profesional, y ambos lo sabemos. Maya sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo a fuerza. Precisamente por eso necesito alejarme, dijo. Necesitas descubrir la verdad sobre tu pasado sin que mis complicaciones se interpongan. Tú eres mi verdad, insistió Jake, extendiendo la mano para tomarla de ella. Maya la retiró antes de que pudiera tocarla, sabiendo que su resolución se desmoronaría si lo hacía. Desde el momento en que abrí los ojos en esa habitación de hospital, tú has sido lo único que se sentía real. La única persona en la que confiaba completamente. Y ese es el problema, dijo Maya, su voz quebrándose ligeramente. Porque no he sido completamente honesta contigo. No puedo ser más tu doctora, Jake. Y no puedo ser, lo que sea que estábamos convirtiéndonos. La expresión de Jake se endureció. Marcus está arreglando una reunión para mí con alguien que conoce toda la historia sobre Elena y el accidente. Antes de hacerlo, te lo pido una última vez, dime la verdad. Toda. Maya lo miró a los ojos que la habían mirado con confianza y creciente afecto durante las últimas semanas. Ojos que pronto podrían mirarla de manera muy diferente. Busca tus respuestas, dijo finalmente. Pero no en mí. Cuando lo sepas todo, entenderás por qué tuve que alejarme. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera responder, sus pasos rápidos y decididos. No miró atrás, aunque cada fibra de su ser quería hacerlo. Sabía que si volvía a ver su rostro, sus muros cuidadosamente construidos se derrumbarían. De vuelta en su coche, Maya sacó la fotografía que había traído de su oficina. Trazó los rostros con un dedo tembloroso, ella, Elena y Jake, todos sonriendo en un evento benéfico de hacía 2 años. Antes de que todo saliera mal. Antes de que Elena pusiera su plan en marcha. Antes de que Maya se viera obligada a elegir entre su hermana y el hombre del que se estaba enamorando. El bufete de abogados Harrison y Wells ocupaba toda la planta 42 de un rascacielos del centro. Jake estaba sentado en una sala de conferencias con ventanas del suelo al techo, observando cómo la lluvia surcaba el cristal mientras Marcus hacía llamadas telefónicas en el pasillo. El tiempo reflejaba su estado de ánimo, oscuro y turbulento, sin señales de que fuera a mejorar. La puerta se abrió y entró un hombre mayor, llevando una gruesa carpeta. Señor Thompson, dijo, extendiendo la mano. Soy Philip Harrison. He sido el abogado de su familia durante 30 años. Se acomodó en una silla frente a Jake, sus movimientos deliberados y medidos. Entiendo que está aquí por Elena Pierce. Marcus regresó y cerró la puerta, sentándose cerca de Jake. La habitación se sentía cargada de expectación, como el momento antes de que estalle una tormenta. Harrison abrió la carpeta y sacó una serie de documentos, colocándolos cuidadosamente sobre la pulida superficie de la mesa. 6 meses antes de su accidente, comenzó Harrison, usted vino a verme con preocupaciones sobre Elena. Creía que estaba accediendo a información confidencial de la empresa, pero no podía probarlo. Me pidió que llevara a cabo una investigación discreta. Deslizó un documento sobre la mesa, el informe de un investigador privado con la foto de Elena adjunta. Jake recogió el informe, estudiando la imagen. El rostro de Elena era el mismo que en sus fotos, pero su expresión era diferente, profesional, casi fría. El informe detallaba sus movimientos durante varias semanas,
incluyendo reuniones con conocidos piratas corporativos y transacciones financieras sospechosas. Lo que descubrimos, continuó Harrison, es que Elena Pierce no es su nombre real. En los últimos 5 años ha usado al menos 3 identidades diferentes, siempre apuntando a hombres de negocios adinerados, siempre desapareciendo justo antes de que sus planes salieran a la luz. Hizo una pausa, observando la reacción de Jake. Pero en tu caso, algo fue diferente. Se quedó más tiempo, se involucró más. Y no estaba trabajando sola. La cabeza de Jake le palpitaba mientras fragmentos de memoria intentaban aflorar. La noche del accidente, dijo lentamente. ¿La confronté sobre lo que encontraste? Harrison intercambió miradas con Marcus antes de responder. Sí y no. Habías quedado con ella esa noche, pero no para confrontarla por el espionaje industrial. Habías descubierto algo más, algo que hacía que las preocupaciones empresariales parecieran insignificantes en comparación. Aparecieron más documentos sobre la mesa, extractos bancarios, fotos de vigilancia, transcripciones de correos electrónicos. Pintaban un cuadro de una operación compleja que involucraba a múltiples jugadores, con Elena en el centro. Pero mientras Jake estudiaba las pruebas, notó algo extraño. En varias de las fotos de vigilancia, Elena parecía reunirse con alguien cuyo rostro siempre estaba fuera de cuadro o oculto. Hay más, dijo Marcus en voz baja. Cuéntale sobre la doctora Johnson. La cabeza de Jake se levantó al oír el nombre de Maya. Harrison dudó, luego sacó otra fotografía. Esta mostraba a Elena en un evento benéfico, pero no estaba sola. De pie a su lado, sonriendo a la cámara, estaba Maya. La doctora Maya Johnson y Elena Pierce se conocían, explicó Harrison. Crecieron juntas en Brooklyn. Cuando Elena desapareció después de tu accidente, la doctora Johnson fue una de las últimas personas en verla. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Y ella específicamente solicitó ser asignada como su médico cuando lo trajeron al Presbyterian de Manhattan. La habitación pareció inclinarse alrededor de Jake mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a reorganizarse. La reticencia de Maya a hablar de Elena, su cuidadosa evasión de ciertos temas, la conexión que había sentido con ella desde el principio, todo cobraba un nuevo significado. ¿Formaba Maya parte del plan de Elena?, preguntó, la voz áspera de emoción. Eso es lo que sospechábamos inicialmente, admitió Harrison. Pero la verdad es más complicada. La doctora Johnson había estado investigando a Elena, tratando de proteger a alguien cercano a ella. Cuando se enteró de tu accidente, vio una oportunidad para descubrir qué sucedió realmente esa noche. Jake se puso de pie de golpe, necesitando moverse. ¿Así que Maya también me ha estado usando? ¿Acercándose a mí para resolver algún misterio sobre Elena? No creo que sea tan simple, intervino Marcus. He observado a la doctora Johnson contigo. Sean cuales sean sus motivos iniciales, sus sentimientos por ti parecen genuinos. Pero me ha estado mintiendo todo este tiempo, dijo Jake, con la ira y el dolor mezclados en su voz. Sabía quién era Elena, conocía nuestra relación, probablemente sabe lo que realmente pasó la noche del accidente. Y no dijo nada. Harrison sacó un último documento, una carta manuscrita. Elena dejó esto en mi oficina el día después de tu accidente, con instrucciones de entregártela si le pasaba algo. A la luz de los acontecimientos recientes, creo que es hora de que la leas. Jake miró el sobre, su nombre escrito con una elegante caligrafía en la parte delantera. Adentro había una sola hoja de papel, cubierta con la misma escritura fluida. Mientras comenzaba a leer, un recuerdo afloró, Elena escribiendo en su escritorio, su cabello cayendo hacia adelante para ocultar su rostro, el raspar de la pluma sobre el papel contrastando con el sonido de la lluvia contra las ventanas. La carta comenzaba, querido Jake, cuando leas esto, ya sabrás la verdad sobre quién soy y lo que he hecho. Pero hay algo que no sabes, algo que lo explica todo. Maya no es solo mi amiga de la infancia, es mi hermana. Y lo que pasó la noche de tu accidente no es lo que piensas. Jake se hundió pesadamente en su asiento, la carta temblando en sus manos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando los últimos rastros de la vida que creía conocer. Releyó la carta de Elena por tercera vez en el asiento trasero de su coche. Cada palabra añadía una capa más a la compleja red de engaños y lealtades familiares.
La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles de Manhattan en superficies especulares que reflejaban las luces de la ciudad. Su chofer navegaba por la tormenta mientras Jake procesaba las revelaciones de Elena. La carta explicaba cómo Elena y Maya crecieron en Brooklyn, hijas de un activista comunitario que murió luchando contra promotores inmobiliarios depredadores. Su madre enfermó poco después, dejando a Elena criando a Maya mientras terminaba la facultad de medicina. Las hermanas habían tomado caminos diferentes. Maya eligió ayudar a su comunidad a través de la medicina, mientras que Elena buscaba venganza contra los promotores a quienes culpaba de la muerte de su padre. Jake sacó su teléfono y llamó a Marcus. Necesito todo lo que tengas sobre la muerte de Joseph Martin hace 15 años. Era un activista comunitario en Brooklyn. Mientras esperaba a que Marcus buscara, la memoria de Jake produjo otro fragmento. Elena sentada frente a él en un restaurante caro, dirigiendo hábilmente su conversación hacia los planes de adquisición de su empresa. Lo encontré, dijo Marcus después de unos minutos. Joseph Martin murió de un ataque al corazón durante una protesta contra el primer gran proyecto de desarrollo de Thompson Holdings. La empresa estaba bajo el liderazgo de tu padre entonces. Marcus hizo una pausa. Jake, hay más. La protesta era por las condiciones inseguras en los edificios que tu padre había adquirido. Martin tenía pruebas de violaciones del código que se estaban encubriendo. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Elena me atacó por lo que la empresa de mi padre le hizo a su familia, dijo Jake, con la voz hueca. Quería vengarse, pero también quería exponer la corrupción. Ahora recordaba más, acaloradas discusiones con su padre sobre prácticas comerciales, sus propias investigaciones sobre la historia de la empresa después de tomar el control. Dile al chofer que te lleve a la avenida Atlántico 1825 en Brooklyn, instruyó Marcus. He localizado a alguien que podría tener respuestas sobre la noche de tu accidente. La dirección conducía a un antiguo centro comunitario, su fachada de ladrillo desgastada pero bien mantenida. A pesar de la hora tardía, la luz se derramaba por las ventanas. Jake salió a la lluvia y encontró la puerta principal sin llave. Adentro, el edificio olía a café y productos de limpieza. Una mujer estaba sentada en un escritorio en la entrada, con el cabello gris recogido en un moño impecable. «Señora Washington», preguntó Jake, recordando el nombre que le había dado Marcus. Ella levantó la vista, observándolo con ojos penetrantes. «Me preguntaba cuándo vendrías a hacer preguntas, señor Thompson. Conocí a ambas chicas cuando eran niñas. Las vi crecer sin su padre». Señaló una silla. «Elena vino a verme la noche de tu accidente. Estaba muy alterada, dijo que todo había salido mal». Jake se sentó, inclinándose hacia adelante. «¿Qué te contó?» Dijo que se había enamorado del enemigo. Que tú no eras lo que ella esperaba, que habías estado intentando cambiar las cosas desde dentro, luchando contra la misma corrupción que ella intentaba combatir. La expresión de la señora Washington se suavizó. También dijo que había traicionado la confianza de su hermana y que no sabía cómo remediarlo. «Maya», dijo Jake suavemente. Elena usó su conexión con Maya para acercarse a mí. La señora Washington asintió. Maya no tenía ni idea al principio. Solo estaba haciendo su trabajo, tratando pacientes, intentando ayudar a la comunidad. Elena usó su puesto en el hospital para concertar encuentros contigo, para acceder a tu círculo social. Para cuando Maya se dio cuenta, Elena ya estaba profundamente encubierta. La cabeza de Jake palpitaba mientras más recuerdos afloraban. La noche del accidente. Había descubierto pruebas de corrupción generalizada en la cúpula de mi empresa. Sobornos en la construcción, inspecciones de seguridad fraudulentas, sobornos a funcionarios municipales. Quería sacarlo todo a la luz, limpiar la casa por completo. Llamé a Elena para contarle. Que ibas a hacer lo que su padre había muerto intentando hacer, completó la señora Washington. Pero alguien más se enteró de tus planes. Alguien que lo perdería todo si la verdad saliera a la luz. Jake se levantó de golpe cuando el último recuerdo encajó en su lugar. No fue un accidente. Nos sacaron de la carretera. ¿Elena? Su voz se quebró. Elena agarró el volante, intentando evitar que nos fuéramos por el guardarraíl. Luego todo se volvió negro.
La señora Washington sacó un sobre del cajón de su escritorio. Lo dejó para Maya, pero mi conciencia no me permite ocultarlo más. El antiguo socio de tu padre, Richard Bennett, orquestó el accidente. Lleva décadas dirigiendo el entramado de corrupción. Elena descubrió su participación la misma noche que tú. Desapareció para protegerte a ti y a Maya mientras reunía pruebas contra él. Jake tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano por Elena. Aquí está todo lo que necesitas para desenmascararlos. Lo siento por usarlos a ambos. Cuida de mi hermana. Su teléfono vibró, un mensaje de Marcus. Bennett acaba de reservar un vuelo privado a las Islas Caimán. Huye. Jake ya se dirigía a la puerta. Gracias, le gritó a la señora Washington. Por todo. Señor Thompson, lo llamó ella. Maya viene aquí todas las semanas a dirigir la clínica gratuita. Nunca dejó de creer en lo que su padre defendió. Recuerde eso cuando decida qué hacer con la evidencia de Elena. En el coche, Jake estudió la memoria USB que contenía la verdad sobre la oscura historia de su empresa. Pensó en Maya, su dedicación a su comunidad, su lucha entre la ética profesional y los sentimientos personales, su imposible posición entre su hermana y él. Finalmente, hizo la llamada que había estado evitando. Maya, dijo cuando ella contestó. Lo sé todo. Sobre Elena, sobre tu padre, sobre Bennett. Reúnete conmigo en tu clínica. Es hora de que terminemos lo que tu padre empezó. Las noticias de la noche pasaban silenciosamente en la televisión de la sala de espera de la clínica de Maya, mostrando imágenes de Richard Bennett siendo llevado esposado. El titular se desplazaba en la parte inferior de la pantalla. Ejecutivo del grupo Thompson arrestado en un escándalo masivo de corrupción. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la avenida Atlántica, pero dentro de la clínica, el tiempo parecía suspenderse mientras Maya veía a Jake acercarse por la puerta principal. Ahora se veía diferente, más delgado, más concentrado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir revisando décadas de corrupción corporativa. La evidencia en la memoria USB de Elena había destapado el caso de corrupción, provocando múltiples arrestos y una reestructuración completa de la gerencia del grupo Thompson. El FBI terminó de interrogar a Bennett hace una hora, dijo Jake sin preámbulos. Confesó haber ordenado el atentado contra nuestro coche aquella noche. Elena tenía razón en todo. Se pasó una mano por el pelo mojado por la lluvia, un gesto dolorosamente familiar para Maya. Ella ha estado trabajando con los investigadores federales todo este tiempo, construyendo el caso contra él y su red. Maya se apoyó en el mostrador de recepción, necesitando su sólido apoyo. ¿La han encontrado? Jake negó con la cabeza. Sigue bajo protección de testigos. Pero envió esto. Sacó el móvil y reprodujo un mensaje de vídeo. La cara de Elena llenó la pantalla, cansada pero decidida. Maya, la voz grabada de Elena estaba cargada de emoción. Lo siento mucho por haberte puesto en una situación imposible. Creí que podía manejarlo todo sola, protegerte y conseguir justicia para papá al mismo tiempo. Me equivoqué. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Jake no es nuestro enemigo. Lleva intentando limpiar el desastre de su padre desde antes de que lo conociera. Me enamoré de él de verdad, y eso me asustó más que nada. Cuidaos el uno al otro. Volveré a casa cuando sea seguro. El vídeo terminó, dejando un silencio roto solo por el lejano sonido del tráfico y la lluvia. Maya cerró los ojos, procesando las palabras de su hermana. Cuando los abrió, Jake se había acercado, lo suficiente como para ver la complejidad de emociones en su expresión. He pasado el último mes reorganizando la empresa, dijo en voz baja. He despedido a todos los ejecutivos corruptos. Se está revisando cada trato cuestionable. Estoy creando un fondo de desarrollo comunitario para reparar el daño causado a barrios como este. Señaló la clínica que los rodeaba. Tu padre tenía razón en todo. El sistema estaba podrido hasta la médula. No es suficiente, dijo Maya, pero su voz expresaba más agotamiento que enfado. Estas comunidades llevan años sufriendo. Un fondo, aunque sea grande, no puede arreglar todo el daño. Lo sé, asintió Jake. Por eso no me quedo ahí.
Estoy convirtiendo Thomson Group en una corporación de beneficio público. El 50% de todas las ganancias se destinará directamente a iniciativas de desarrollo comunitario y vivienda asequible. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Recuerdo todo ahora, Maya. No solo el accidente y la investigación de Elena, sino la primera vez que te vi en ese evento benéfico hace 2 años. Estabas discutiendo con un administrador del hospital sobre la financiación de clínicas comunitarias. No te importó que la mitad de los donantes del hospital estuvieran en la sala. Solo te importaba hacer lo correcto. Maya sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo a fuerza. Tenía la obligación ética de apartarme cuando me di cuenta de quién eras tú, quién era Elena. Debería haber transferido tu atención médica inmediatamente. Pero no lo hiciste, dijo Jake suavemente. Porque viste algo en mí que valía la pena salvar. Lo mismo que vio Elena, más allá de todos los privilegios y el poder. Una oportunidad para lograr un cambio real. Tomó su mano, y esta vez ella no se apartó. No te pido que olvides lo que la compañía de mi familia le hizo a tu comunidad. Te pido que me ayudes a remediarlo. Mi hermana te quiere, susurró Maya, pero sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Y yo me preocupo por ella, admitió Jake. Ella me ayudó a convertirme en la persona que debería haber sido desde siempre. Pero lo que siento por ti. Se interrumpió, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Desde el momento en que abrí los ojos en esa habitación del hospital, incluso sin mis recuerdos, mi corazón te reconoció. Todos mis instintos me decían que confiara en ti, que te dejara entrar. Eso no fue por el plan de Elena o mi accidente. Fue porque, en algún lugar dentro de mí, recordé haberte conocido hace 2 años y pensar, hay alguien que podría cambiar el mundo. Maya lo miró, y no vio al acaudalado promotor inmobiliario ni al paciente amnésico, sino simplemente al hombre que le había robado el corazón lentamente, a pesar de todas las barreras éticas y profesionales que había intentado mantener. La clínica necesita una nueva junta directiva, dijo finalmente. Gente que comprenda las necesidades de la comunidad. Jake sonrió, comprendiendo su aceptación implícita de su propuesta. Conozco a alguien que sería perfecta para la presidencia. Es brillante, dedicada y no le teme a decir la verdad al poder. Debe estar muy ocupada, dijo Maya, pero también sonreía. Lo está, convino Jake. Pero espero que pueda encontrar tiempo para cenar conmigo esta noche. Hay un pequeño restaurante etíope a la vuelta de la esquina que su hermana me dijo una vez que era su lugar favorito en Brooklyn. La sonrisa de Maya se desvaneció ligeramente al mencionar a Elena, pero Jake le apretó la mano con seguridad. Ella quiere que seamos felices, Maya. Ella misma lo dijo. Podemos honrar el legado de tu padre y construir algo nuevo al mismo tiempo. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, y a través de las ventanas de la clínica, Maya pudo ver los primeros indicios de un cielo despejado. Cenar estaría bien, dijo suavemente. Pero primero, ayúdame a terminar aquí. Tenemos pacientes esperando. Jake se remangó las mangas sin dudarlo. ¿Dónde quieres que empiece? 3 meses después del arresto de Bennett, Maya estaba en su oficina en el Manhattan Presbyterian, mirando un mensaje de texto de un número desconocido, depósito 247, City Story y en la calle 29 Oeste. La llave está debajo de la maceta de la puerta trasera de la clínica. Es hora de que ambos sepan todo. Llamó a Jake inmediatamente. En 1 hora, estaban juntos frente a una puerta de metal enrollada, una pequeña llave temblando en la mano de Maya. El depósito olía a polvo y cosas olvidadas, sus pasos resonaban en el pasillo de concreto. Cuando la puerta crujió al abrirse, encontraron una sola habitación iluminada por una luz fluorescente intensa. El espacio contenía varias cajas de cartón, cada una meticulosamente etiquetada con la letra de Elena. Sobre una pequeña mesa en el centro había un portátil y otro sobre. Maya reconoció la característica letra cursiva de su hermana, ponme primero. Jake sacó 2 sillas plegables de la pared y se sentaron juntos mientras Maya abría el portátil. Un archivo de vídeo esperaba en el escritorio. Cuando Maya le dio al play, apareció la cara de Elena, más serena que en su mensaje anterior, pero con ojeras que hablaban de agotamiento. Si estás viendo esto, comenzó Elena, significa que Bennett está detenido y la verdad sobre la corrupción del grupo Thomson es pública.
Pero hay otra verdad que ambos necesitan saber. Respiró hondo. Maya, ¿recuerdas cuando empecé a investigar la corrupción corporativa después de la muerte de papá? Lo que nunca te dije es que encontré pruebas que relacionan directamente la muerte de papá con las maquinaciones de Bennett. La mano de Maya encontró la de Jake instintivamente mientras Elena continuaba. Papá no solo protestaba por las condiciones inseguras. Tenía pruebas de que Bennett estaba usando los edificios para lavar dinero, pruebas que podrían haber derrumbado toda la operación hace 15 años. Bennett no solo ignoró las quejas de papá sobre seguridad, sino que ordenó a matones que lo intimidaran. El estrés de sus amenazas le provocó un ataque al corazón. El agarre de Jake en la mano de Maya se apretó mientras Elena revelaba más. Cuando descubrí esto, planeé destruir el grupo Thompson por completo. Pero luego conocí a Jake en ese evento benéfico, la misma noche que tú lo conociste, Maya. Vi cómo desafiaba las políticas de su padre, cómo realmente quería ayudar a comunidades como la nuestra. Me di cuenta de que podía ser un aliado en lugar de un objetivo. La imagen de Elena se acercó a la cámara. Con lo que no contaba era con enamorarme de él, o ver la conexión que él y Maya tenían en cada evento benéfico y reunión de la junta del hospital durante los 2 años siguientes. Los vi a ambos negar su atracción debido a la ética profesional y las barreras sociales. Cuando Jake comenzó a investigar a Bennett de forma independiente, pensé que podía protegerlos a ambos y obtener justicia para papá al mismo tiempo. La noche del accidente, continuó Elena, con la voz entrecortada, Jake me había llamado para compartir lo que había descubierto sobre Bennett. Pero los hombres de Bennett nos seguían. Nos obligaron a salir de la carretera, pero Jake intentó salvarme, incluso cuando nos fuimos por la barandilla. Arriesgó su vida para proteger a alguien a quien creía que lo había traicionado. Se secó las lágrimas. Cuando estaba inconsciente en el hospital, tomé una decisión. Pedí a Maya que fuera su doctora porque sabía que era la única persona que podía ayudarlo a sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente. El vídeo se pausó mientras Elena parecía recomponerse. Las cajas contienen todo, todas las pruebas sobre la muerte de papá, los crímenes de Bennett y el accidente. Pero, más importante aún, contienen la verdad sobre los sentimientos de ambos el uno por el otro durante los últimos 2 años. Maya, hay fotos de cada evento donde tú y Jake conectaron, donde ambos pensaron que nadie se daba cuenta. Jake, hay imágenes de las cámaras de seguridad del hospital antes de tu accidente, mostrando cómo siempre encontrabas razones para visitar el departamento de Maya. No pido perdón, dijo Elena suavemente. Pero quiero que ambos sepan que lo que hay entre ustedes no es nuevo, y no está mal. Comenzó mucho antes de mis planes y del accidente de Jake. Lo vi crecer y lo usé para mis propios propósitos, pero no puedo atribuirme el mérito de crearlo. Sonrió tristemente. Papá siempre decía que el amor era más fuerte que la corrupción, más fuerte que la venganza. Tenía razón. Su amor el uno por el otro ayudó a exponer la verdad y a acabar con los que lo mataron. El vídeo terminó con un mensaje final: volveré a casa cuando pueda. Pero no esperen a que yo empiece a vivir la vida que ambos merecen. Con amor, Elena. Maya y Jake se quedaron en silencio durante unos momentos, procesando todo lo que habían escuchado. Finalmente, Maya se levantó y caminó hacia una de las cajas, abriéndola para encontrar fotografías que abarcaban 2 años. Instantáneas de conversaciones tranquilas en los pasillos del hospital, risas compartidas en eventos de recaudación de fondos, miradas prolongadas a través de habitaciones abarrotadas. Ella nos estaba viendo enamorarnos antes incluso de que lo supiéramos, dijo Maya suavemente, sosteniendo una foto de ellos enfrascados en una conversación en un evento benéfico del hospital, ambos ajenos a las cámaras que los rodeaban. Jake se unió a ella, tomando otra fotografía. Hemos perdido tanto tiempo luchando contra lo que sentíamos, dijo. Primero por las barreras profesionales, luego por la culpa por Elena. Volvió suavemente a Maya para que lo mirara. ¿Qué quieres hacer ahora? Maya lo miró, viendo toda su historia compartida, tanto recordada como olvidada, reflejada en sus ojos. Quiero honrar el legado de mi padre continuando el trabajo que hemos comenzado. La clínica, el desarrollo comunitario, todo. Respiró hondo. Pero sobre todo, quiero dejar de fingir que no estoy enamorada de ti. La mano de Jake se alzó para acariciar su mejilla.
Maya Johnson dijo suavemente, me he enamorado de ti 2 veces, una vez a lo largo de 2 años de momentos robados que apenas empiezo a recordar, y otra sin ningún recuerdo. Creo que eso significa algo. Significa, respondió Maya, estirándose para acortar la distancia entre ellos, que algunas cosas son más fuertes que la memoria. Más fuertes que la culpa. Más fuertes que el pasado. Su primer beso fue suave, cargado del peso de toda su historia compartida y la promesa de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Cuando finalmente se separaron, Maya apoyó la cabeza en el pecho de Jake, escuchando los latidos de su corazón. Elena volverá a casa eventualmente, dijo. ¿Y entonces? Jake le besó la coronilla. Entonces lo enfrentaremos juntos, igual que estamos enfrentando todo lo demás. Tu hermana nos dio un regalo increíble, la verdad sobre el pasado y la libertad de elegir nuestro futuro. De la mano, comenzaron a recoger las cajas de pruebas, cada una pieza del complejo rompecabezas que los había unido. Afueras, el sol se ponía sobre Manhattan, pintando el cielo con tonos de posibilidad.